Eh, ¿Me podrías también dar la capacidad para compartir mi pantalla? Sí, ya está. No sé. A ver, déjame probar ahora. Ahí está, muy bien. Pues gracias, Roosevelt, y gracias a todos ustedes, hermanos, por sus oraciones. Sé que estuvieron orando por mí. La semana pasada tuve que asistir a la Ciudad de México. Ustedes saben, mi papá estuvo enfermo y de repente el Señor se lo llevó. O sea, en una enfermedad no tan grave, pero ya mi papá con 82 años, también ya un poco cansado. Él enviudó hace 7 años. Mi mamá partió con el Señor 7 años atrás. Y ya él nos había dicho, yo ya me quiero ir con el Señor, ya estoy listo. Así que aprovechó, creo que esta oportunidad a través de una enfermedad muy sencilla, no era nada grave, pero el Señor decidió llevárselo. Y se fue muy rápido, gracias a Dios. Fue algo rápido, fue algo que no lo esperábamos, pero sin embargo nos tomó por sorpresa. Pero pues bueno, gracias a Dios ya pude volver esta semana y bueno, estoy aquí para compartirles la segunda parte, a ver si ahora sí me porto mejor y nos alcanza el tiempo. La vez pasada, eh, es que es mucho material. Ustedes saben, estoy compartiendo un resumen, es algo muy comprimido del curso que se llama Perspectivas, para que, para que tengan una idea o para que lo recuerden. Perspectivas se da en 15 semanas, o sea, casi en 6 meses, 5 meses, 15 semanas, y cada clase, cada sesión se da en 2 horas. Entonces, imagínense, son 30 horas de material. Y eso es todavía reduciendo, porque Perspectivas tiene lecturas y tiene un cuaderno de trabajo también para hacer. ¿Me escuchan bien? ¿Hay ruido de fondo? ¿Hay ruido que viene de aquí de mi casa? ¿Se escucha ese ruido? Se escucha de lejos, pero sí lo escuchamos bien. ¿Está bien? Ok. Escucha bien. Muy bien. Están empacando unas cajas y bueno, perdón si se escucha un poco de ruido. Bueno, entonces les decía, Perspectivas son 30 horas de material y nosotros tenemos la meta, el desafío de hacerlo en 3 horas. Ya invertimos hora y media la vez pasada y espero que en esta hora y media poder cubrir lo esencial, o sea, una prueba de todo el material que es. Así que me parece que la vez pasada nos quedamos aquí en el libro de los Hechos y quiero partir desde ahí. Si estamos hablando de misiones, hemos hablado que el primer misionero es Dios y la primera vez que hablamos o que se ve en la palabra de Dios las misiones es en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde, o también es conocido como el protoevangelio, el primer evangelio, o la primera vez que se habla de la iniciativa de Dios de buscar al hombre, cuando le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Así que en toda la Biblia vamos a ver a este Dios misionero tratando de alcanzar al ser humano. Ahora, ya pasamos un poquito por la parte bíblica, estamos terminando con Hechos, pero déjenme darles este pantallazo de los Hechos aquí en la pantalla. Déjenme, ok, ahí está. Si hiciéramos un breve resumen del libro de los Hechos, en el capítulo 2, aquí vamos a ver el aposento alto y vamos a ver el Pentecostés. El Pentecostés es esa fiesta donde el Espíritu Santo desciende y los discípulos, los apóstoles, empiezan a hablar en lenguas. Ahora, si alguno de ustedes estuvo hace 2 semanas atrás,
en la clase pasada, cuando veíamos Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 11, cuando hablábamos de la Torre de Babel. Y se acuerdan que en un momento decíamos, Dios dio las lenguas o los idiomas como un castigo o como una estrategia. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quién nos puede comentar? Como una estrategia. Vimos que es por una estrategia, ¿no? O podríamos considerarlo así. Después de Génesis 11, vemos en Génesis capítulo 12 la promesa de Dios a Abraham. Y ahora Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Todo aquel que te bendijera, yo lo bendeciré, y aquel que te maldijera, yo lo maldeciré. Y él hace la promesa a Abraham, le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí es donde realmente empezamos a ver ahora el plan de Dios ya más específico. El plan de Dios va de hablar con toda la humanidad. Ahora Dios va a empezar a tratar con solo un pueblo, el pueblo, la descendencia de Abraham, para que desde la descendencia de Abraham todas las naciones sean bendecidas. Y se acuerdan de una gráfica que vimos ahí. Ahora, esto es importante porque toda la Biblia está con esa misión, tiene toda esa historia detrás. Cuando llegamos al libro de los Hechos, vamos a ver que en capítulo 2 hay visitantes de todas las naciones a Jerusalén. Pero no es que son todas las naciones, sino que son los descendientes de aquellos judíos que habían sido dispersados, los que vivían en la diáspora, los que habían sido echados a las naciones. Si se acuerdan, desde Babilonia, desde Asiria, que fueron llevándose a la nación de Israel y se los llevaron cautivos. Desde ese entonces, el pueblo de Israel había permanecido en la diáspora, en la dispersión, y esos judíos de tercera o cuarta generación ahora empezaron a volver a Jerusalén. Para que tengan una idea, perdón, la idea es, mis hijos nacieron en México, pero están creciendo aquí en Texas, en Estados Unidos. Los que son hispanos o mexicanos de segunda y tercera generación hablan un poco de español, pero mayormente van a hablar inglés. Si ustedes tienen algunos familiares o algunos amigos aquí en Estados Unidos que hayan llegado del Perú o de cualquier otro país en Latinoamérica, saben que nuestros hijos no hablan el castellano o lo hablan, pero muy brevemente, lo utilizan como para sobrevivir. La gran mayoría de nuestros hijos de segunda o tercera generación van a hablar inglés como primer idioma. El segundo idioma, el castellano o el español, lo van a entender más o menos, pero van a ser mucho más fluidos en el inglés. Bueno, eso lo menciono porque estos judíos que están llegando de todas las naciones a Jerusalén, el idioma que ellos hablan mayormente va a ser el idioma en el cual ellos crecieron. Si alguien me hace el favor de ir a capítulo 2 de Hechos y leer los versículos 9, 10 y 11, para que tengamos una idea de estas naciones, de dónde venían, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Pastor Marco. Buenas noches, noches. ¿Puedo leer Hechos 2:9? Por favor, gracias. Bien. Dice la palabra del Señor: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África,
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Y es interesante porque si seguimos leyendo, se va a levantar el apóstol Juan o Pedro y va a decir, no, mosto era el vino. Mosto era el vino que se usaba. Y el apóstol va a decir, y esto es como un chiste, ¿no? Pero va a decir, no es posible que estén llenos de mosto porque son apenas las 9 de la mañana. Lo que es curioso porque si fuera más tarde, posiblemente sí estarían borrachos, pero el apóstol se levanta a defender diciendo, no, son las 9 de la mañana, no es posible que estén estos hombres borrachos. Pero bueno, dejando el chiste a un lado, vieron todas las naciones, Capadocia, Mesopotamia, árabes, Frigia, Panfilia, todas estas naciones de las cuales ellos vienen. Ahora, lo interesante aquí es que los discípulos están predicando el evangelio en el primer idioma en que estos judíos habían nacido. Ellos estaban escuchando el evangelio en ese idioma que tenían más familiarizado. Por eso es una maravilla ver cómo Dios tenía este plan de esparcir a las naciones a través de los idiomas, pero ahora va a usar el evento en Pentecostés para predicar el evangelio. Y estos hombres y mujeres que escuchan se convierten al Señor, pero también vuelven a sus ciudades, a sus países, lo que naturalmente van a compartir el evangelio. Y ahí se empieza a ver un pequeño esbozo, un pequeño borrador de lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12. Pero esto solamente está comenzando. Esto es solamente una pequeña muestra, una prueba de lo que Dios quiere hacer ahora a través de la iglesia. Y seguimos avanzando en Hechos, porque en el capítulo 8 lo que vamos a ver es la persecución que sucede después de que matan a Esteban. Y dice la palabra en Hechos capítulo 8:1 que los discípulos habían sido perseguidos y por esa razón ahora habían sido esparcidos. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que la palabra dice que todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Y eso es bueno, porque ahora son los creyentes, los laicos, los que no son líderes, quienes van a tomar el rol de llevar el evangelio, de manera que no se hace una dependencia en el liderazgo, una dependencia nociva. Ahora, yo soy pastor y a mí me encanta liderar, me gusta liderar, me gusta llevar la batuta, me gusta dirigir el camino. Pero si no tengo cuidado en mi liderazgo, yo lo hago todo, dejo de desarrollar líderes. Y muchos teólogos dicen que lo que mejor le pasó a la iglesia aquí en Hechos capítulo 8 fue que los líderes se quedaron y los laicos fueron quienes cumplieron con el plan de Dios. Pero después vemos en capítulo 10 a Pedro teniendo un sueño de animales de todas las especies que están bajando en un lienzo. Y entonces hay una voz del cielo que le dice, mata y come. Esto sucede 3 veces. Y Pedro le dice a la voz, no, porque hay animales inmundos y yo nunca he comido algo inmundo. Bueno, la voz le contesta diciendo a Pedro, lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Y Pedro realmente no entiende el sueño, pero simultáneamente hay un hombre llamado Cornelio, que era un soldado romano, que está teniendo una visita de un ángel.
Estoy parafraseando para no invertir tanto tiempo leyendo, pero ustedes saben la historia. Cornelio está ahí con su familia. Cornelio es un temeroso de Dios. En la Biblia vamos a ver a los judíos, vamos a ver a los gentiles, quienes no eran judíos, pero hay una parte que hay que entender, que había gentiles que se convertían al judaísmo, es decir, se circuncidaban, ahora obedecían la ley y asistían a la sinagoga. Pero también estos judíos, estos gentiles, perdón, que se convertían, eran los conocidos prosélitos. Gentiles convertidos al judaísmo se les llamaban los prosélitos. Pero hay una cuarta categoría que se le llama los temerosos de Dios, y la vas a ver en el libro de los Hechos mayormente. Los temerosos de Dios eran aquellos que querían buscar a Dios. El Dios judío les gustaba, el judaísmo les llamaba la atención porque eran monoteístas, adoraban a un solo Dios, no tenían las costumbres paganas, pero estos temerosos de Dios no querían volverse judíos, no iban a comprar todo el paquete del judaísmo o toda la religión, mayormente porque ellos no querían ser circuncidados. Entonces, los temerosos de Dios les gusta el Dios judío o Jehová, pero ellos no se van a hacer prosélitos, mayormente para evitar la circuncisión. Así que este es Cornelio. Cornelio es un temeroso de Dios. A él le gusta Dios, pero él no quiere toda la religión judía. Pero Dios, un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, así que va a venir un hombre a visitarte y te va a mostrar quién soy. La historia dice que Pedro entra con él, le predica el evangelio. Cornelio y toda su casa aceptan a Cristo y todos se bautizan. Y además dice la palabra que Pedro se queda con ellos varios días. O sea que Pedro ahora hasta come con ellos, y seguramente comida que no era kosher. Seguramente Pedro ahora empieza a comer cerdo y empieza a comer unas buenas costillitas de cerdo o algo por el estilo, un poco de tocino. Pero es interesante que ahora Pedro no solamente comparte con gentiles, sino que ahora come con ellos. Capítulo 11, vemos cómo los que habían sido esparcidos en el capítulo 8 llegan hasta Antioquía. Y Antioquía es el primer lugar, la primera ciudad donde ustedes y yo sabemos que se les llama cristianos a los seguidores de Cristo por primera vez. Y de Antioquía sale Pablo y sale Bernabé como apóstoles. Son enviados a llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, antes de entrar al capítulo 15, déjenme, no sé si hicimos este ejercicio la vez pasada, pero déjenme preguntarles, supongamos que alguien aquí en el 2021, alguno de nosotros aquí en la clase, se subiera a una máquina del tiempo y visitara el año 37 después de Cristo. ¿Qué es lo que observarías? ¿Qué es lo que veríamos en la iglesia? ¿Qué es lo que estarían haciendo? Ahora, recuérdenme, porque no quiero repetir quizá lo mismo que ya hablamos la semana pasada. ¿Hablamos de esto la vez pasada? No recuerdo. Hace 2 semanas. Ayúdenme. Sí, yo creo que sí, pastor. Creo una característica de este tiempo, al tiempo de ahora, es que la iglesia de Cristo, la primera iglesia de Cristo, estaban unánimes, siempre unidos en oración, en el compartimiento del pan, en las necesidades físicas, lo que ahora pues no se da en muchos lugares, ¿no? Así es. Ya recuerdo, y es cierto, que lo compartimos. Bueno, entonces déjenme ir más rápido, porque algunas cosas que los cristianos en el libro de los Hechos hacían. Ellos se adoraban en el templo.
Dice la palabra que adoraban en el templo y en las casas. Es muy posible que ellos seguían sacrificando animales, ¿ok? Observaban el sabbat, es decir, el sábado, el día de reposo. Es muy posible que los cristianos seguían circuncidando a los niños. Estudiaban solamente la ley. Ellos no tenían ninguna carta del Nuevo Testamento y ningún evangelio escrito. Ellos aprendían por la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Entonces, algo que es importante, cuando Pablo y Bernabé están predicando el evangelio a los gentiles, ellos no les requerían que fueran al templo a adorar. Ellos no les requerían que sacrificaran animales. No requerían, perdón, que los gentiles se tuvieran el día de descanso en sábado. No requerían que los niños fueran circuncidados. Entonces, por esa razón, en el libro de los Hechos vamos a ver a los judaizantes, quienes llegaban, una vez que Pablo venía y Bernabé venían a Efeso, a Filipo, a Corinto, a todas esas ciudades donde sabemos que Pablo hizo viajes misioneros. Predicaban el evangelio en la sinagoga, después predicaban el evangelio a los gentiles, venían a la fe algunos judíos, algunos gentiles, pero Pablo y Bernabé no les obligaban a circuncidarse, no les obligaban a cuidar el sabbat, no les obligaban a cuidar la ley. Por eso los judaizantes venían y ellos, una vez que Pablo se iba, el judaizante venía y ahora les obligaban a estos nuevos cristianos a obedecer la ley. Les decían, si no se circuncidan, ustedes no pueden ser verdaderos cristianos. Si no obedecen la ley, no pueden ser verdaderos cristianos. Y hay un conflicto bien grande. Hay un conflicto bien grande ahí en el libro de los Hechos. Ahora sí, entremos al capítulo 15. Porque lo que va a pasar en el capítulo 15 es que mandan a llamar a Pablo y a Bernabé. ¿Quiénes? Los líderes de Jerusalén. Y ahora, los judaizantes, por un lado, estos celosos judíos que están obligando a los gentiles a obedecer la ley para poder ser cristianos, y ahora mandan llamar a Pablo y a Bernabé para que ellos den testimonio de lo que está pasando. Pablo y Bernabé vienen y les dicen a los líderes en Jerusalén cómo los gentiles están aceptando el Espíritu Santo y están viendo esas señales, seguramente como las de el capítulo 2. Están hablando en idiomas o están hablando en lenguas, están viendo sanidades, están viendo cómo los demonios huyen de esas regiones. Y la conclusión es, bueno, estos gentiles son cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque están recibiendo el Espíritu Santo y no podemos negarlo, porque las señales son evidentes. Entonces, podríamos leer la resolución o la conclusión a la que ellos llegan y ellos le dicen a Pablo y a Bernabé, bueno, ustedes sigan predicando el evangelio sin requerir, sin que sea obligatorio que los gentiles obedezcan la ley, sino que solamente dice, se abstengan de ahogado, se abstengan de la inmoralidad sexual y después déjenos que ellos sigan conduciéndose en el cristianismo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pastor, Ajá. se abstengan de ahogado. Claro, los animales, los judíos lo que hacían era que los degollaban y al degollarse el animal, toda la sangre salía y esa era una forma de mantener la carne
más tiempo, se conservaba más tiempo por no tener sangre, pero los gentiles no todos degollaban a los animales, sino que algunos los golpeaban o algunos los estrangulaban, les cortaban el oxígeno sin necesidad de desangrarlos. Y al animal no ser desangrado, entonces la carne contenía más sangre, era más pesada y se echaba a perder más rápido. Ahogado es lo mismo de estrangulado, ¿no? Excelente pregunta. Entonces, bueno, lo que sucede es que en los hechos, fíjate en esto, se está permitiendo que los gentiles se vuelvan cristianos sin la necesidad de hacerse judíos. ¿Por qué esto es importante para las misiones? Porque algunos estarán pensando, bueno, pensé que esta era una clase de misiones y parece que es una clase de hechos. Eso es importante en las misiones porque yo no sé ustedes, pero yo he visto, especialmente en África, a personas que han venido al cristianismo y antes de que fueran cristianos, no usaban mucha ropa, o sea, usaban la ropa común del África, que todos tenemos imágenes, ¿verdad? Algunos hombres con el torso, con el pecho desnudo, vistiendo algún tipo de falda, vistiendo algún tipo ustedes saben, vestidos rudimentarios. Pero de repente vemos a esos mismos cristianos en África, algunos vestidos con trajes y corbata. Mujeres que antes no usaban falda o vestido, ahora porque son cristianas, ahora visten esos tipos de cosas, ¿no? Ahora, sin ánimo de entrar en discusión, parece ser que a esos cristianos les dijeron, bueno, como ahora eres cristiano, ahora tienes que usar traje y corbata. O te tienes que reunir en un edificio, o tienes que tocar con batería o con guitarra. Cosas que el africano usualmente no tiene o no tenía en sus países. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero parece ser que en algunos países el cristianismo llegó e impuso cómo vestir, cómo reunirse y cómo comportarse. No necesariamente que esté mal, pero en muchas ocasiones se ha cerrado la puerta para que personas vengan libremente al Evangelio. Y otra vez, sin ánimo de generar una discusión, yo recuerdo estar en una iglesia donde el que predicaba tenía que usar corbata sí o sí. Y si había un predicador invitado y no llevaba la corbata, se le ponía una. Y si no llevaba un saco, se le daba un saco. Pero era como que si no predicabas con saco y corbata, de alguna forma como que no traías la unción de Dios, ¿no? Lo digo con todo respeto, por si alguno de esta clase tiene en su iglesia esa costumbre. Lo digo con todo respeto, no lo digo con ganas de molestar a nadie, pero la verdad es que en el cristianismo podemos cometer el error de los judaizantes. Tener que decir a la gente, bueno, para que realmente puedas ser cristiano, tienes que obedecer la ley. Y si no obedeces la ley, entonces no puedes ser un verdadero cristiano. Lo voy a dejar ahí y lo vamos a retomar este Pastor, comentario un poquito más algo. adelante. Ya está bien. No, díganos. No, nada, con respecto a las mujeres, a nosotras nos dicen que nos tenemos que vestir con pudor.
Bueno, o sea, en ajá. el sentido de, sí, o sea, no como vivíamos antes, ¿no? O sea, cómo nos vestíamos antes. Por ejemplo, en mi caso, yo era una mujer extravagante, era una mujer con el cabello de 1000 colores y mi ropa era diferente. No le digo que ahora uso, ¿no? También me pongo pantalón porque estuve escuchando al comienzo, cuando me convertí, fue muy, las escrituras son, ¿no? Entonces uno al comienzo quiere cumplir todo al pie de la letra. Entonces yo tenía como que no me pongo pantalón y esto, pero ya conforme ya he ido aprendiendo y en mi comunión y entendí, ¿no? Y sí, yo ahora uso pantalón Ujú, y también, pero con pudor, como dice las claro. escrituras, ¿no? Sí, al inicio, cuando usted mencionó, nos dicen que tenemos que vestirnos con pudor. Estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Eh, la diferencia, poniendo ese ejemplo, vamos a suponer que hay una mujer que no se viste con pudor o que no sabe lo que es el pudor. Todo el tiempo vivió de cierta forma. Todos estamos de acuerdo en que hay que vestirse con pudor. Lo que no debemos hacer es ponerlo como un requisito para ser salvo. Es decir, mujer, para que tú puedas aceptar a Cristo o para que tú puedas nacer de nuevo, tienes que vestirte con pudor. Creemos, o mejor dicho, la palabra nos enseña que la transformación viene después de la salvación. Claro, es parte de nuestra Ujú. vida cristiana, cómo vamos creciendo, cómo el La, Señor nos va guiando a través de su palabra. la Es mujer parte del necesita proceso, aceptar a Cristo, primero. recibir al Espíritu Santo y entonces todo un proceso de transformación va a llegar. Y en un momento, como dice usted, hermana, ella misma va a entender, hey, tengo que hacer esto por obediencia, pero no como requisito, ¿ve? La diferencia es cuando ponemos requisitos para que la gente primero se comporte como cristiano con el objetivo de que realmente pueda ser cristiano. Eh, por eso digo, lo voy a mencionar un poquito más adelante con algunos ejemplos, pero es un buen comentario para hacer. Cuando, cuando vemos que esa disputa en Hechos capítulo 15 realmente se resuelve, donde los líderes dicen, ok, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado, lo que mencionábamos ahora, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y entonces se despiden diciendo, pásenla bien. Lo que están haciendo los líderes de Jerusalén es decir, bueno, ustedes han aceptado a Cristo, el proceso de santificación va a llegar después, pero lo primero es aceptar a Cristo y chao. No hay otro requisito más que la fe, más que recibir la gracia de Dios. Listo. Eso libera a Pablo y a Bernabé y a los demás a predicar el evangelio y le llamamos sin ataduras, sin cadenas. Bueno, voy a ir más rápido porque lo que vamos a ver después, estas 5 etapas de misiones, porque los romanos, hemos hablado de la iglesia en Hechos, bueno, ellos estaban bajo el imperio romano. Después del imperio romano, el imperio romano es derrotado por los bárbaros, después vienen los vikingos, después vienen los musulmanes y después el colonialismo de Occidente. Lo voy a mencionar muy breve porque hay una idea de que después de que los romanos o después de que la iglesia universal, o algunos le llaman la iglesia católica, sucedió, las misiones se acabaron, ¿no? Ahí con este Constantino en el año
en el año en que él supuestamente se convierte a Cristo y después dice, bueno, ahora todo el imperio va a ser ahora cristiano. Dicen, bueno, ahí se perdió la pureza del evangelio. Algunos lo creen, algunos no están de acuerdo, por ahí del año 300 después de Cristo. Pero la verdad es que siempre ha habido un remanente fiel, siempre ha habido la iglesia evangélica como la conocemos, aquella iglesia que, que sigue la verdadera fe. Siempre la ha habido. En algún momento los vikingos invaden Europa, perdón, y la iglesia, incluso los sacerdotes oraban pidiéndole a Dios que los vikingos no los invadieran, que no vinieran los bárbaros, pero la verdad es que Dios en un momento permite que los vikingos vengan, invadan Europa, entrando por los ríos y los canales que no esperaban los europeos, pero los vikingos vienen, conquistan. Ahora, aquí hay algo interesante, porque la iglesia católica oraba o rezaba y le pedía a Dios que los vikingos no los conquistaran. Alguien que me diga, ¿cuál es el deseo de Dios en Génesis capítulo 12? Dios quiere que ¿cuántas naciones se salvaran? Todas. Todas, ¿verdad? Todas. Y no es irónico que como la iglesia que debería estar anunciando las buenas nuevas, la iglesia al contrario, la iglesia está orando a Dios para que no vengan los vikingos o las otras naciones y los conquisten. Bueno, gracias a Dios que no escuchó esas oraciones, porque permitió que los vikingos conquistaran Europa. Ahora piensa en esto. Lo que la historia nos dice es que los vikingos venían a Europa, saqueaban la ciudad, se llevaban a las mujeres y a los niños y se los llevaban a sus tierras y se los llevaban en calidad de esclavos. Ahora, estos niños y mujeres europeos, una vez que llegaban a tierras nórdicas, ellos iban a cantar e iban a recitar de memoria lo que habían aprendido en la iglesia, que era esos cánticos cristianos y esos versículos bíblicos. Ahora, ¿cuál fue el efecto? Los otros niños vikingos y las mujeres que, pues vikingas, al estar en contacto con niños y mujeres cristianos, escuchaban algo que nunca habían oído, que era el evangelio. Y entonces algunos vikingos vinieron a la fe por testimonio de esos esclavos europeos. Algo parecido como lo que pasó con Daniel y sus amigos cuando fueron llevados en cautiverio, que pudieron escuchar la fe de ellos y muchos inconversos vinieron a la fe gracias a que algunos esclavos fueron tomados y ellos compartieron de su fe. Es irónico, suena chistoso, pero recuerden que es el plan de Dios, que es la misión de Dios y que Dios va a hacer lo que Él quiera. Entonces, vemos cómo los vikingos, algunos llegaron a Cristo por testimonio de estos esclavos. La etapa de los musulmanes es una etapa triste para el cristianismo porque en el nombre de la cruz se matan mujeres y niños. En el símbolo de una cruz o con la idea de retomar Jerusalén, un lugar sagrado para el cristianismo, se asesinan y se violan mujeres, hay cantidad de huérfanos por esa causa y es una enemistad que hasta el día de hoy muchos musulmanes recuerdan o enfatizan a lo largo de la historia por etapas desagradables de la historia, pero en fin,
hay mucho para hablar. Recuerden, son horas y horas de historia, pero déjenme hablar de, de otras misiones, porque realmente estamos por celebrar ahora el 31 de octubre la Reforma. Esa noche cuando Martín Lutero viene a la catedral y pega las 95 tesis y entonces empieza a haber un avivamiento de la iglesia, resaltando la sola escritura, la fe, la gracia, solo a Dios gloria, las 5 solas que conocemos de la Reforma. Pero desgraciadamente, este es el año 1536, me parece. Es el año 1500, es el siglo XVI. Las misiones no ocurren hasta mucho tiempo después. Aunque hay un avivamiento en la iglesia reformada, ahora empieza una separación entre la iglesia católica con la iglesia protestante. Realmente no hay misiones hasta más de 200 años después, cuando hay un hombre que se llama William Carey, es un zapatero que pues obviamente va a la iglesia, lee la escritura y él se da cuenta de que hay naciones que todavía no han escuchado el evangelio. Y él viene a la iglesia y les dice al grupo de ancianos que hay que ir a predicar el evangelio, que hay que ir a las naciones a predicar el evangelio. Estos grupos de ancianos y líderes le contestan: joven, si Dios quiere salvar a esas naciones, lo va a hacer con usted o sin usted. Así que siéntese y deje a Dios trabajar. Bueno, lo que hace William Carey es que no se queda sentado, sino que más bien escribe un libro, una disertación que se llama El uso de los medios. Ni recuerdo el nombre, es un título súper grande, pero lo que él va a decir es cómo es que los navegantes, cómo es que los comerciantes tienen la capacidad de ir a India, de ir a China, de ir a África, con tal de vender sus especias, sus telas y hacer comercio, pero no estamos yendo a predicar el evangelio. ¿Cómo es que hay esa valentía para hacer negocios e ir a otros países? Y cómo nosotros, la iglesia, no somos tan valientes para ir y predicar el evangelio. Les hago un ejemplo. Ustedes en Perú tienen Coca-Cola, ¿verdad? ¿Conocen la Coca-Cola? La Coca-Cola, todos ustedes saben lo que está pasando en Afganistán. Ustedes saben que el Talibán entró al poder nuevamente, Estados Unidos y sus aliados salieron, pero junto con ellos, todos los cristianos. Los cristianos que son descubiertos en Afganistán van a morir. Casi es seguro que va a pasar. Pero la Coca-Cola no va a salir de Afganistán. ¿Ok? La Coca-Cola está en Afganistán. La Coca-Cola está en China. La Coca-Cola es conocida en casi todos los países del mundo, si no es que en todos. Lo que está diciendo William Carey es: ¿cómo es posible que un producto como la Coca-Cola haya llegado a todas las naciones y el evangelio no ha llegado a todas las naciones? ¿Por qué es que Coca-Cola, haciendo dinero, tiene más creatividad y tiene más coraje de entrar a esos mercados que nosotros, la iglesia de Cristo, ir y predicar el evangelio a esos lugares? Por eso es que William Carey se le conoce como el padre de las misiones modernas, porque lo que él hace es: vamos
a poner negocios, vamos a ir a vender, a armar zapatos, pero junto con armar zapatos, vamos a predicar el evangelio. Y lo que hace William Carey es crear la primera agencia misionera. Y después de William Carey viene Hudson Taylor y vienen un montón de hombres y mujeres que ahora van a las misiones. Pero déjenme ir terminando porque hay toda una sección que quiero explorar con ustedes, ¿ok? Y eso se llama ¿dónde estamos hoy? ¿Para qué nos sirve ver la historia? Bueno, la historia nos sirve para ver lo que hombres y mujeres han hecho, pero podríamos gastar mucho tiempo ver la historia, pero lo que tenemos que ver ahora es ver qué es lo que nos toca ahora. Ahí está, 1517, la Reforma. Gracias, Brenda, porque a veces los números se vuelven un lío en mi cabeza. Pero ahí está. Recuerden esto. Jesús nos dijo en Mateo 24, del 1 al 3. Mateo 24, los discípulos le vinieron a preguntar, porque Jesús está hablando de los últimos días. Le está diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra, y cuando escuchen de guerras y de rumores de guerras, huyan a los montes, y todas esas señales que sabemos. Por eso los discípulos se sientan, y cuando él está en el monte de los olivos, le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora Jesús les empieza a decir todas las señales que acabo de mencionar. Pero en el versículo 14 les va a decir lo siguiente. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El requisito para que venga el fin es lo que está aquí en amarillo. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué tiene que ver con William Carey? ¿Qué tiene que ver con Hudson Taylor? ¿Qué tiene que ver con aquellos misioneros? Aunque aquellos misioneros hicieron un trabajo espectacular, bueno, resulta que hoy en día el evangelio todavía no se ha predicado a todas las naciones. Ahora, quizá ustedes crecieron como yo crecí en la iglesia que nos enseñaban que Jesús puede venir en cualquier momento. Se le llama el rapto de la iglesia. Yo recuerdo que algunos decían, bueno, puede venir como ladrón en la noche. Entonces unos se imaginaban que de noche iba a venir. Y de repente estaba ahí la pijama en la cama extendida y la ropa en el piso porque el arrebatamiento había sucedido y algunos habían quedado, ¿no? Aunque yo estoy de acuerdo, yo creo que Dios es soberano, Jesús es soberano, Él puede venir cuando Él quiera. Creo que no va a venir pronto. ¿Y por qué lo creo? Bueno, por Mateo 24:14. Porque el requisito para los últimos tiempos es que el evangelio del reino haya sido predicado en todo el mundo. Ahora, déjeme explicarlo, porque yo sé que ya algunos van a querer abrir su micrófono y van a decir, no, pero el Señor puede venir cuando Él quiera. Yo sé, pero déjeme explicar qué es lo que está pasando aquí en Mateo capítulo 24, versículo 14. Puede ser, es una gran señal que puede ser cumplido en la presente era, ¿sí? Ahora, tenemos que identificar dos cosas. ¿Qué es una nación y qué es un testimonio? Bueno, miren esto, esto se ve mejor así. Vamos a hablar o a identificar qué es una nación. Estamos hablando de misiones. Decimos que el evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Ok, bueno, tenemos que identificar qué es una nación.
Esta es la nación de Nigeria. Si se dan cuenta en este mapa, este es el país o la nación de Nigeria, que está aquí. Este es África y Nigeria está aquí, pero aquí está grande. Y a veces cuando decimos, no sé si han escuchado ustedes o quizás hasta lo han dicho, Nigeria para Cristo, o ustedes quizá han dicho Perú para Cristo, Colombia para Cristo, México para Cristo. Y cuando vemos en una conferencia de misiones, vemos las banderas desfilar. Ahora eso no está mal, pero realmente no es necesariamente lo correcto. Porque a veces pensamos, no sé cómo le llaman a esto en su país. Acá se llaman pancakes. En México les decimos hot cakes. ¿Cómo les llaman en Perú? Panqueques. Panqueques igual. Panqueques. Ajá, con ¿Y, miel. y con miel, ok. Cuando decimos Perú para Cristo, a veces pensamos que lo que Perú necesita es como este panqueque, que la miel se le ponga a todo Perú. Y una vez que todo el panqueque está lleno de la miel, decimos, listo, ya Perú ha sido alcanzado para Cristo. Pero cuando Jesús estaba hablando de que el evangelio tiene que llegar a todas las naciones, Perú no existía, México no existía, Nigeria no existía. Recuerden que nuestras naciones fueron ahí creadas por ahí del año 1800, ¿verdad? Cuando hablamos de la independencia. Pero cuando Jesús está hablando, Él no está pensando en Perú, Él no está pensando en México, Él no está pensando en Nigeria, sino lo que Él está pensando es algo así como esto. Cuando volvemos a ver nación, tenemos que entender que estas son las naciones de Nigeria. O sea, cada una de estas grupitos son las naciones que Jesús está hablando. Las etnias, cuando vemos que Mateo 28 dice, por tanto, id a todas las naciones, en el griego original dice panta ta etne. Panta es para la palabra todas y etne es para la palabra etnias. Entonces, cuando dice el evangelio tiene que llegar a todas las naciones, la mejor traducción es decir, tiene que llegar a todas las etnias. O Y grupos es étnicos. a todos los grupos étnicos, exactamente. ¿Qué sería más como esto? ¿Ves? En vez de un panqueque, un waffle, un waffle. Me imagino que en Perú también hay. Pero te das cuenta que el waffle tiene esos cuadritos. Y la idea es ponerle miel a cada uno de esos cuadritos. En Perú, yo no sé cuántos grupos étnicos puede haber. Y hasta lo podríamos buscar ahora, pero yo sé que en Perú hay muchos grupos étnicos. En México hay más de 300 grupos étnicos. ¿Cómo sabes que es un grupo étnico? Bueno, qué bueno que lo preguntaste, porque los grupos étnicos los podemos identificar así. Mira, Cameron Townsend fue un hombre, un misionero americano que tenía en su corazón el país de Guatemala. Y cuando llegó a Guatemala, él obviamente había estudiado español, el castellano, había traducido la Biblia al castellano, y cuando llega a Guatemala, se da cuenta de que hay un grupo étnico, los cachiqueles, me parece, que obviamente ellos no hablaban español, no hablaban castellano. Y entonces Cameron Townsend tiene sus Biblias al español, pero no las puede usar. Y un hombre de ellos les dice, oye, pues, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y eso entonces Cameron Townsend entiende que aunque es Guatemala un país de mayoría que habla español, no todos los grupos étnicos van a hablar.
y haz de cuenta que él pone este cuadro, es Guatemala. Y él se da cuenta que hay barreras de entendimiento, que hay barreras de lenguaje. Lo mismo que pasó en Génesis 10. Hay personas que no se pueden entender y entonces se van separando. Dice, las barreras de entendimiento son algo que está ahí y que tenemos que traducir la Biblia en todos los idiomas posibles, porque la gente necesita escuchar la palabra en su propio idioma. Ahora, una es la barrera de entendimiento, pero también hay otro misionero que se llama Donald McGavran. Ahora, Donald McGavran fue hijo de misioneros de la India, él americano, pero había nacido en la India. Él entendió que también hay barreras, pero son barreras de prejuicio social. Es decir, en India hay un sistema de castas. Por ejemplo, las castas, recuerda que en India ellos creen mucho en la reencarnación. Entonces, los que son ricos o de una clase alta tienen un bebé, bueno, resulta que ese bebé hizo algo bueno en su vida pasada para poder tener el derecho de reencarnar en esa clase, en esa casta. Entonces, en India, la gente que es pobre, ellos creen que es pobre porque tiene que purificar su vida, tiene que sufrir de alguna forma por cosas malas que hizo en el pasado. Entonces, las clases sociales en India, por ejemplo, son muy marcadas, las castas. Ahora, yo sé que en Perú también. En Perú está la clase A, la clase baja y la bien baja. Que socialmente hay separación. Y entonces Donald McGavran dice, pues puede ser que hablen un mismo idioma, pero también están separados por culturas. Por ejemplo, la gente de Perú y la gente de México hablamos el mismo idioma, hablamos el castellano o el español, pero la verdad es que estamos separados por el tipo de comida, por ejemplo, o por la música, o por las costumbres, lo que va dando como resultado esas barreras de entendimiento o de idioma, más las barreras de cultura o de aceptación, van creando estos subgrupos, lo que se les llama grupo étnicos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está claro el tema? Sí, Okay. Muy bien. Esto es muy importante de entender, ¿ok? Porque hoy en día, cuando hablamos de misiones, tenemos que tener esto en mente. Por ejemplo, en India. India es el país étnicamente más complejo, más difícil en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque en India ellos hablan 436 lenguajes. El sistema de castas que acabo de mencionar. Y si por si fuera poco, también tienen todas las religiones mayores. Por ejemplo, ellos tienen el cristianismo, tienen el islam, tienen el budismo, tienen el hinduismo. Y eso ya sabes que religiosamente están separados por eso. Así que India produce 2.145 distintos grupos étnicos según el Joshua Project. Déjame ir a Joshua Project porque lo que quiero hacer ahora es mostrarles el Perú. Vamos a ver cuántos grupos étnicos hay en el Perú. Joshua Project es un sitio web donde ellos han estudiado a todas las naciones del mundo y entonces nos ayudan a entender cómo ha estado el Evangelio
distribuido en el mundo. ¿Qué pasó? Ahí está. Le estoy dando clic a Perú. Miren, nos dice que Perú tiene... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. El número de grupos étnicos, dice que tienen 104 grupos étnicos. Y aquí están en el mapa. Ves que hay diferentes colores. Vas a ver el color verde, el color amarillo, el color anaranjado y el color rojo. Ahora te voy a explicar esos colores. Pero mira, en Perú, por ejemplo, ahí está este grupo étnico Achuar Jíbaro. Dice que ellos hablan Achuar Xiguiar. Algunos hablan español. Algunos hablan en Aguajún, el Amahuaca. Algunos hasta hablan en inglés. Bueno, porque son americanos. Bora. ¿Ven algún idioma conocido? El Iquitu. Algunos hablan japonés. Obviamente son colonias japonesas. Pero te das cuenta, esto solamente es Perú, ¿eh? El quechua, por ejemplo, el quechua es súper conocido. Por nuestra Como zona. idioma. ¿Perdón? Por acá hablan bastante el quechua. Fíjate. Ujú. Entonces, fíjate, todo esto es Perú, ¿eh? Todo esto es Perú. Solamente Perú tiene 104 grupos étnicos. ¿Cómo están separados? Por idioma. Algunos están separados por región. Algunas tribus no se quieren entre ellos, ¿ok? Son enemigos. Vean esta página que se llama Joshua Project. Yo les puedo dar algunos datos, pero solamente como una prueba de cómo es importante entonces entender cuando Jesús dice el evangelio tiene que llegar a Pantata Etne, dice, tiene que llegar a todos los grupos étnicos, es más que decir Perú para Cristo. Tenemos que decir los 104 grupos étnicos del Perú para Cristo. ¿Se entiende? La misma organización nos dice, Joshua Project, que existen 24,000 grupos étnicos. Y hay otra organización que se llama IMB, dice, no, existen 11,500 etnias o grupos étnicos. No importa quién tiene la razón, sino lo que importa es que ahora tenemos que entender que no es Perú para Cristo, sino todos los grupos étnicos de Perú para Cristo. No es México para Cristo o India para Cristo, es todos los grupos étnicos para Cristo. Ahora, si pudiéramos entender los colores que te acabo de decir del Perú o de aquí de este mapa. Este es un mapa que han creado para decirnos de las 11,500 etnias o grupos étnicos. Grupo étnico y etnia es lo mismo, ¿ok? Dice las estadísticas que existen 11,500 grupos étnicos. En Perú solo hay 104, pero en todo el mundo se calculan 11,500 etnias. De esas 11,500 etnias, el total, se calcula que hay 4,700, se les llama alcanzados. Y ahora te voy a explicar qué es alcanzado. Y se calculan 6,800 etnias no alcanzadas, de las cuales 3,700 con este color han sido adoptados, pero no alcanzados. Y hay algunos, 3,100 etnias, que no son alcanzados, pero además que están olvidados.
déjame explicarte qué es alcanzado y qué no es alcanzado antes de llevarte a estos mapas. Cuando se dice que hay una etnia que ha sido alcanzada, no es, fíjate esto, no es porque todas las personas de esa etnia sean cristianas. ¿Ok? No es que todos han sido cristianos. Déjame ir con Perú. Por ejemplo, a ver, ¿de dónde son la mayoría de ustedes? ¿De Lima? De Lima. Ok. Callao, Callao. Callao, El Callao, más al norte. Déjeme usar Lima como referencia. al oeste. Al oeste, claro. Lima. Toda la gente en Lima son creyentes, hermanos. No, ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay un montón de inconversos por todos lados? hay inconversos, hay sectarios, hay ateos. Sin embargo, esta estadística nos dice que aquí en Lima ustedes van a ver puntos verdes. Quiere decir que ya son alcanzados. No quiere decir que todos son cristianos, sino que la gran, o no la gran mayoría, sino que hay una gran fuerza de creyentes que la iglesia local puede estar alcanzando al resto de los no creyentes en Lima. Estoy tratando de ir al Callao. Aunque, déjeme a ver si lo planto mejor. De Lima, ubíquese en Lima para llegar al Callao Ok. y vaya a la izquierda. Ya hasta me pasé yo. Ok. Ahí estoy en Lima. A la izquierda me dice. Agrándelo, en todo caso a la doctor. derecha, Lima, sería Lima, la derecha. agrándelo. Ok. Callao pertenece a Lima, ¿no? No, Oh. El Callao mismo es Lima una lo región agrandas y ahí te va a independiente. salir Callao. Nada que ver. Aquí Más, vamos. más. Callao es Ya. Callao. Vamos a hacer una guerra Ahí está. entre Lima y el Callao. Sí, ahí te agrandas y vas a salir. Aquí está el Callao. Ajá. Yo soy de Chiclayo. Bueno, ustedes ahorita se pelean, ¿ok? Déjeme seguir aclarando el tema este. Lima, aunque no todos son creyentes, hay una buena cantidad de iglesias evangélicas capaces de predicar el evangelio, ¿o no? Que no lo estén haciendo es otra cosa, pero hay suficientes iglesias para estar predicando en toda la ciudad de Lima. Va a haber regiones, quizá más por allá en el Amazonas, ¿eh? En Huancavelica. Y ustedes van a ver estos círculos rojos. Esos son grupos étnicos en el Perú donde no hay muchos cristianos o donde quizá no hay nada. En el mismo Perú. Por eso es importante ver este tipo de mapas, porque cuando decimos Perú para Cristo, sí, no, pero hay regiones en donde todavía no hay iglesias en Perú. Hay regiones en donde ya hay iglesias y las que ya hay iglesias están en verde. Pastor, disculpe, en Lima Sí. hay un punto rojo, ¿podría ubicarlo, por favor? Claro. Aparte que sea la casa de Cerrón, Yo les puedo dar esta información y ustedes hay dos. la pueden ver con un montón de detalle, ¿eh? Pero en Lima hay punto rojo. No, yo no veo puntos rojos. Más arriba, por favor. Ok, entonces afuera Ahí, de ahí, Lima, ahí. Ahí está. Puente Piedra, Ah, dice. colonia japonesa, ¿no? Ujú. Los Claro. japoneses que viven en Perú. Budista. Ahora, y Lógico. por acá, por Y ejemplo, allí... estos son los judíos. Ah, Ok. ok. Dígame, Ya. ¿ustedes están para predicarles solo a los peruanos o también a los japoneses que están ahí o a los judíos que están ahí? A toda todos, pastor, criatura. todos. ¿Verdad que a todos, no?
Bueno, podríamos pasar mucho tiempo en este mapa, pero déjenme volver aquí. La parte verde son aquellos que no necesariamente son todos cristianos, pero que conocen a un cristiano, que conocen alguna iglesia, que viviendo ahí en el Perú, si ellos quisieran, por alguna razón, ir a conocer a una iglesia, ir a ver de qué se trata, pueden entrar a una iglesia. O tienen a un primo, a un vecino o a un conocido que es si deciden ir a la iglesia que está en la esquina o platicar con su familiar o conocido que es creyente. Tienen acceso. No son creyentes, pero el cristianismo está ahí, casi a la vuelta de la esquina. Por eso se dice que son alcanzados. Los no alcanzados son aquellos que aunque quisieran escuchar del cristianismo, no hay una iglesia cerca de ellos o no conocen algún cristiano. ¿Ven la diferencia? La diferencia está acá. Si los colocáramos en un mapa, ustedes se van a dar cuenta que casi todo el continente americano, incluyendo Canadá, Estados Unidos, la gran mayoría de personas están en color verde. Quiere decir que han escuchado el nombre de Cristo, aunque haya nacido en la Iglesia Católica, el nombre de Cristo, bueno, es familiar. O quizás te tienen una Biblia en casa, o tienen un vecino, un amigo, o hay una iglesia evangélica cerca de ellos. Pero miren ahora, aunque hay puntos rojos y amarillos, ¿verdad? Pero no son la gran mayoría. Pero déjenme mostrarles esta parte del mundo, donde los colores rojo y este color mostaza o cafecito es más predominante. En el mundo siempre va a haber zonas no habitadas, y esto porque es mayormente desierto, esto es desierto, y Australia también mayormente es desierto, los polos norte y sur, que no son muy habitados, ¿no? Pero si se dan cuenta, la gran mayoría de los no alcanzados están en esta región del mundo. Mayormente, si se dan cuenta aquí, los puntos rojos van a estar en India, van a estar aquí en el Cuerno de África, en la zona oriental. Déjenme mostrarles si separamos los colores. Pastor, los verdes son los alcanzados. Los Los verdes son los los no alcanzados. Los rojos, los no alcanzados. Y los amarillos, También son no alcanzados. Y ahora le Ah. explico la diferencia entre ellos dos. Perdón, pastor, ¿incluye catolicismo en los verdes? Sí. Ah, ok. Ahora, ¿por qué el catolicismo? Miren, a veces como evangélicos atacamos un montón el catolicismo. Yo no digo que los católicos o que la gran mayoría de católicos sean salvos. Yo creo que no, porque el catolicismo enfatiza las obras. Tienes que hacer esto, guardar los sacramentos y lo demás. Sin embargo, puede ser que haya algunos salvos dentro del catolicismo. Déjenme explicar por qué. Bueno, hay ejemplos. El caso de Martín Lutero. En un momento hablamos de la Reforma, en un momento hablamos de que fue él quien, bueno, dijo, la Iglesia Católica no está haciendo bien, pero él era un sacerdote. Él vino a Cristo porque él podía leer latín. Y acuérdense que en ese tiempo la Biblia solo estaba en latín, pero él era un sacerdote, él oficiaba misas, él no quería dejar el catolicismo, simplemente quería reformarlo.
¿Y por qué decimos que algunos católicos puede ser que sean salvos? Bueno, porque conocen a Cristo, tienen una Biblia en casa, aunque quizá es una Biblia que tiene los libros apócrifos y lo demás, pero te das cuenta, el Evangelio está ahí. Y si ellos deciden leer, deciden orar, deciden acercarse a Dios, invocar el nombre de Cristo, puede ser que lleguen a la salvación, como pasó con Martín Lutero. La gran Pero diferencia, sí, dígame. si se convierten, porque los católicos son idólatras. Claro, claro. Estoy hablando de que se convierten, dejan la idolatría, dejan las imágenes, todo eso. Pero estoy haciendo referencia a esto. Mire, aquí están los no alcanzados. Por ejemplo, déjeme enfatizar la India otra vez. En la India, aunque hay algunos cristianos, la India predominantemente va a ser hinduista, donde ellos tienen un dios para cualquier cosa. Mucha gente, ya sea de la India o ya sea de la región del África, mucha gente nunca ha escuchado el nombre de Cristo, ni una sola vez. Mucha gente no conoce a un cristiano, aunque sea católico, por ejemplo. Porque déjeme aclarar esto. Cuando hablamos de religiones en el mundo, se dice cristianos a todos los que creemos en Cristo de alguna forma, ya sea católicos, protestantes, incluso se meten a los testigos de Jehová, a los mormones, eso como un panorama mundial, ¿ok? Nosotros sabemos que solo aquellos que hemos confiado en Cristo somos verdaderos discípulos de Cristo, pero en los ojos del mundo, cuando habla de religiones, y dice cristianismo, mete a todos en la misma canasta. Ahora, mucha gente de este lado del mundo no conoce a un cristiano, nunca ha escuchado de la palabra Cristo o siquiera de que existe Cristo ni una sola vez. Ellos son no alcanzados porque no tienen acceso al evangelio. Acuérdese que los verdes, todos tenemos un familiar inconverso, ¿verdad? A lo mejor hasta nuestra propia familia cercana. Son inconversos, no han aceptado a Cristo. Pero si ellos quisieran ir el domingo a la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Díganme, ¿qué tienen que hacer? Ir nada Ir. más. Solamente hay que ir. Solamente hay que tener el deseo, la voluntad, ser humilde para entrar, ¿verdad? Ahora piensen estos. Estos, aunque quisieran escuchar de Dios o tener un deseo genuino de decir, ok, la creación habla de Dios. Mi propia conciencia dice que hay un Dios. Dios, ¿dónde estás? Aunque ellos quisieran, no hay una iglesia donde ir. No hay un cristiano a quien preguntarle. Por eso es que estos se les reconoce como no alcanzados. Porque aunque ellos quisieran escuchar de Cristo, no hay quien les predique. Ya lo dice Romanos. ¿Cómo oirán si no hay quien les anuncie, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? ¿Cierto? Ahora, seguimos hablando de los no alcanzados. Este color son los no alcanzados, pero de alguna forma hay misioneros o hay algunas organizaciones que están trabajando en medio de ellos. Mire que hay muchos en India, mire que hay muchos en Asia. Afganistán está por aquí.
y hemos escuchado las noticias. Misioneros han sido echados fuera de Afganistán. Corea del Norte está por acá. Hay algunas iniciativas, algunos están enviando Biblias en su idioma a través de globos, usted sabe, de toda esa mafia cristiana, ¿verdad? Que de alguna forma estamos predicando el Evangelio. Bueno, hay algunas iniciativas, todavía no hay suficientes cristianos, todavía no hay suficientes iglesias, pero de alguna forma hay un trabajo que se está haciendo. Pero mire este color. Estos son no alcanzados, pero llamados los olvidados. Ahora, ¿por qué olvidados? No es que nadie quiere alcanzarlos, es que en el momento en que se conoce que hay un cristiano, o lo echan fuera o lo matan. Es decir, son lugares en donde el ser cristiano te va a costar la vida. Sin embargo, Dios quiere alcanzarlos. Porque cuando Él dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones, está realmente diciendo, id y predicar el evangelio a todos los grupos étnicos. Y cuando decimos, o Jesús dijo, bueno, yo el final de todas las cosas, los últimos tiempos, las señales de mi venida o de mi segunda venida sucederán cuando este evangelio haya sido predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hoy en día sabemos que todas las naciones o todos los grupos étnicos, no todos han escuchado el evangelio. No todos han tenido la oportunidad siquiera de rechazarlo. Por eso es que cuando hablamos de misiones, hermanos, hablamos de ir a todos los grupos étnicos, de ir incluso a esos lugares en donde quizá la vida va a ser tomada. Quiero terminar con un par de historias y después les quiero escuchar sus comentarios. Cuando estuve en Argentina hace 4 años atrás, escuchábamos de misioneros que habían estado en Medio Oriente, esos lugares donde, ustedes saben, el Islam predomina y donde se sabe que si hay un creyente va a ser asesinado y su familia también va a ser perseguida. Este misionero argentino, una vez regresando a casa, encontró una nota en la puerta de su casa y junto con la nota, parte del cuerpo de su esposa, que estos hombres habían matado, la habían cortado y dejaron un pedazo en la puerta de él y le dijeron, si tú no te vas, el siguiente eres tú. Y entonces ahí la misión nos tuvo que sacar y nos tuvo que, por la integridad de ellos. Pero este misionero decía, si hubiera sido por mí, yo me hubiera quedado en ese país a predicar el evangelio. Porque quizá nosotros éramos los únicos misioneros, la única oportunidad de que esa gente escuchara del evangelio. Entonces, a mí me hizo pensar, la verdad es que es difícil predicar el evangelio. Es difícil hacerlo aquí en mi casa, en mi colonia, en mi país. Pero hay lugares, hermanos, donde predicar el evangelio literalmente te puede costar la vida. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No vamos? Si no vamos, desobedecemos. Si no enviamos, desobedecemos. Y lo que Dios quiere hacer es salvar a gente de todas las naciones. Ahora, Apocalipsis 5 y Apocalipsis 7 nos dan un buen ánimo.
porque ese pasaje nos dice que Juan está viendo una multitud tan grande, dice que nadie podía contar. Y esa multitud estaba formada por muchas naciones, pueblos, lenguas y tribus de todas las naciones, adorando al Cordero. O sea, que la visión de Apocalipsis nos dice que aún esos puntos rojos va a haber personas que se salven. O aún esos puntos en donde no hay iglesia, va a haber personas que se salven. Y esa es la promesa que Dios nos hace. Por eso nos dice, vayan y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Y nuestra respuesta solamente puede ser, amén. Así que yo aquí dejo de hablar y escucho sus comentarios o preguntas. Si hubiese alguna, son ya las 9:33. Así que yo estoy a lo que ustedes me digan, hermanos. Yo le agradezco porque de verdad esa parte que usted nos acaba de explicar, yo también era de la idea de que el Señor venía en cualquier momento y obviamente que tenemos que estar preparados y todo eso, ¿no? Pero ahora usted me ha aclarado esa parte, ¿no? Y puedo comprender, porque falta muchísimo, muchísimo. Hay pueblos acá en el mismo Perú, en Piura, donde está el pastor Roosevelt. Se necesitan bastantes misioneros. Entonces, ahora entiendo. Gracias por aclararlo. Amén. Pastor Marco, hace un ratito quería acotar algo que usted comentó con el tema de cómo muchos de nosotros hemos salido de la religión tradicional, que es el catolicismo. En lo personal, cuando yo pude recibir la gracia del Señor, mi peor enemigo, aparte de mí, era la religión católica. Pero gracias a Dios, en todo este tiempo, y justo hoy día usted toca este tema, y una vez más le doy gracias al Señor porque aclara mi panorama de que nosotros somos fáciles para querer sacar la paja del ojo ajeno y no sacar nuestra propia viga. ¿Por qué? Porque yo señalo al catolicismo, al católico, vamos a decirlo así, digamos a un compañero de trabajo que es católico, que se le comparte la palabra, él me comparte la palabra a su modo, ¿no? Pero por el simple hecho que yo sé que ellos adoran imágenes, ya es mi enemigo porque Dios aborrece la idolatría. Pero no veo yo mi propio mal porque en vez yo digo ser creyente y en vez de adorar a mi Señor, adoro más, digamos, por decir, ¿no? A mi trabajo o a mi hijo, ¿no? Y me hago un ídolo diciendo yo que soy creyente. Entonces, qué importante, hermanos, es poder tener estas cosas claras, ¿no? No señalar a estas personas. Una vez mi esposa me dice, ¿y tú cómo crees que un católico no se puede salvar? Yo le digo, es que no se va a salvar porque ya está condenado. El Espíritu Santo no mora en el engaño. Sí, pero el Señor conoce nuestros pensamientos y si uno de ellos están ahí buscando de todo corazón al Señor, el Señor los va a sacar y los va a traer algo como el ejemplo de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero se flagelaba, se torturaba, porque le habían enseñado el tema de la palabra por obras. Pero cuando lee el libro de Romanos, pues se le cae todo, ¿no? Y eso es algo que deberíamos que tener mucho cuidado, ¿no, Pastor Marco? Déjame hacer este comentario, Brenda, porque hablamos de Hechos capítulo 15. Y podríamos cometer el mismo error de los judaizantes, decir, para que un gentil sea cristiano, tiene que dejar su religión primero y ser o adoptar mi religión. Para que un católico sea hijo de Dios, ¿tiene que dejar el catolicismo o tiene que aceptar a Cristo? Tiene que creer en el Señor. Exacto. Y no necesariamente tiene que dejar el catolicismo. Ahora,
si acepta a Cristo, el Espíritu Santo mora en él y empieza una revelación. Y ahora se va a dar cuenta que los ídolos, se va a dar cuenta que la Iglesia Católica, se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Sí, correcto. Pero es un proceso. A ello iba, ¿no? Justo también cuando comentó mi hermana de la ropa. O sea, somos el pastor, yo recién tengo en el camino de mi Señor recién pocos años, pero he sido una persona terrible en el sentido de que cuando conocí la palabra del Señor, a veces la quise interpretar literalmente y es horrible porque yo tuve, no se vayan a burlar, pero cuando yo empecé a leer Mateo, porque leí el Nuevo Testamento, cuando decía que si tu ojo te hace pecar, quítatelo, porque es mejor entrar al reino. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo me saco el ojo? O sea, entré en un tema bien frustrante, personal, ¿no? Pero gracias al Señor, después compartiendo con mi esposo, me dice, no, no es así. Y entonces ya con la palabra, llevándonos a otro pasaje que nos ayuda, ¿no? A darnos el contexto. Entonces aprendí, pero a una manera así como yo no sabía lo que estaba leyendo y quería aplicarlo literalmente, también con el tema de la ropa y con el tema de muchas cosas, pero que es fundamental que es el Señor nos ha dado de su espíritu, que es el que hace la obra, no Así es. nosotros, ¿verdad? Mira, yo tengo varios amigos que, miren, yo creo que todos vamos creciendo y vamos madurando, ¿ok? Hay amigos que, por ejemplo, en un momento yo les decía, para ser cristiano tienes que venir a mi iglesia. Ven a mi iglesia y entonces. Pero no, ahora entiendo que lo que ellos necesitan es aceptar a Cristo y no necesariamente venir a mi iglesia o cambiarse de iglesia. Entonces, ¿cuánto evangelio realmente estamos predicando y cuánta religiosidad estamos predicando? Por eso el libro de Hechos, capítulo 15, es súper importante dentro de las misiones. Vas a tener contacto con un musulmán, por ejemplo. El musulmán se tiene que volver cristiano o mejor dicho, tiene que empezar a leer la Biblia y tiene que empezar a asistir a tu iglesia para poder ser cristiano, o solamente necesita reconocer a Jesús como Salvador. Yo sé que la respuesta todos la tenemos, pero te das cuenta, a veces estamos más preocupados de que deje su religión y se una a la mía, a que realmente acepte a Cristo y que lo entienda bien, y después que el Espíritu Santo vaya haciendo esa transformación. ¿Ves? Martín Lutero vino a Cristo y dejó la Iglesia Católica, pero no fue al revés. No es que dejó la Iglesia Católica y después vino a Cristo. La gente a la que compartamos el Evangelio, hermanos, tienen que aceptar a Cristo primero. Eso es fundamental. Si Cristo no es claro, si el Evangelio no es claro para ellos y solamente cambian sus prácticas, lo único que hicieron fue cambiar de una religión a otra. Y ahí es donde tienes a un montón de creyentes o no cristianos, sino cristinos en la iglesia que nunca se convirtieron a Cristo, pero que nada más cambiaron su religión por otra religión. Y no viven una vida transformada por el Espíritu Santo porque nunca aceptaron a Cristo. Les predicamos una religión. Que no cometamos ese error con tanta gente que lo que necesita es escuchar a Cristo y después el Espíritu Santo va a venir y a transformar sus vidas a través de un discipulado. Claro, claro, Naomi. Pastor, Buenas Sí, noches, pastor. pastor, una observación. sí, Osvaldo, dame un segundito, Naomi. Buenas noches, pastor. También una pregunta. Si alguien, por ejemplo, al reino de Dios, pueden entrar los que
no son los que, por ejemplo, han pecado, todo eso. No, Naomi, al cielo, nada impuro va a entrar al cielo. Nada impuro. Entonces, Lo que tuvo el corazón de puro pecado no puede entrar al cielo, al reino de Dios. así es. Ah, Todos ok, tenemos que ser limpiados con la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo nos hace aceptables para el reino de Dios, Naomi. entonces, eso fue mi pregunta. Entonces, Dios nos ha limpiado nuestros pecados con la sangre cuando mandó a su hijo para que le crucificaran, ¿verdad? Ujú, Ah, así ok. es. Gracias, Ok, Naomi. pastor, gracias. Excelente. Quería comentar que hasta el miércoles pasado yo no sabía quién fue William Carey o Guillermo Carey. Ujú. Y al enterarme de su vida, su historia, sinceramente, este misionero tenía todo en contra, hasta incluso creo que le bajaron la tripulación del barco, ¿no? Y prácticamente parecía que Dios le estaba diciendo que no vaya, ¿no? Pero vemos en su vida cómo él, pues, de todas maneras insistió y muchas personas han podido ser salvas y alcanzadas, ¿no? Y eso fue en India y todavía hay mucho por hacer. Y lo que quería comentar es que aquí hubo un congreso muy importante de muchos pastores bautistas llamados fundamentalistas, pero fundamentalistas o no, hay un proyecto de un pastor, y está en pie, el cual dijo algo muy importante, que si todos los bautistas, por lo menos hablando en general de esa denominación, ¿no? Nos uniéramos, todo el Perú podría ser evangelizado. Yo estoy estando un poquito detrás de todo este proyecto y sinceramente lo que noto es que nosotros lamentablemente trabajamos muy independientes. Acá mismo en el Callao hay 3 iglesias bautistas que yo conozco y sinceramente no compartimos, no nos juntamos, no evangelizamos en equipo. eh, por lo menos, o sea, no necesitamos tener la misma denominación, sino simplemente identificar que somos de sana doctrina, porque eso es importante, y por allí comenzar a unirnos y trabajar a evangelizar. En este lugar, donde hubieron pastores, líderes, damas, etcétera, salimos a evangelizar, nos mandaron a evangelizar aquel jueves, toda la zona de Villa El Salvador, y más de 200, cerca de 270 personas se convirtieron en ese momento, aceptaron a Cristo. Fue algo muy hermoso, prácticamente una congregación completa, ¿no? Y en general lo que quiero comentar es que la frase divide y vencerás, que es demoníaca, ¿no? Particularmente de él, se está cumpliendo, pues, porque nosotros no estamos trabajando en equipo y podría deducir, espero equivocarme, que incluso agencias misioneras de repente no coordinan entre sí para ver a dónde ir o a dónde ya fue otro, ¿no? Entonces, un punto, creo yo, importante para todo tipo de trabajo evangelístico es la coordinación, la unión, y esto nos daría, pues, mayores resultados. Así es, Ubaldo. Bueno, yo soy bautista también. La Convención Bautista del Sur de Estados Unidos es la que más misioneros ha mandado por todo el mundo. Y a la Pero, selva peruana también. pero yo sé también que las Asambleas de Dios son una denominación, la segunda más grande, y han enviado un montón de misioneros por todos lados. Agustín decía que hasta dónde nos podemos juntar y trabajar todos unidos. Él decía, bueno, en lo fundamental hay que ponernos serios, ¿verdad? O sea, es Jesús el Señor, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo, cosas que son fundamentales. ¿Tú lo crees? Sí, yo también. Podemos trabajar juntos. Listo. Todo lo que es secundario, todo lo que es periférico, a los lados, que si tú adoras con batería y yo no, es secundario. Que si tú usas velo y yo no, eso es secundario. Entonces, si tenemos la madurez de entender que en lo fundamental, esto que no cambia, es importante, ¿estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Podemos trabajar juntos, trabajemos juntos.
Si tú adoras de una forma o de otra, eso es secundario. Enfoquémonos en lo fundamental que es predicar el evangelio. Entonces, te voy a dar una estadística, Osvaldo. De cada 10 misioneros, bueno, a todos, ¿verdad? De cada 10 misioneros, ¿sabes cuántos van a los pueblos alcanzados? De cada 9, 10. 9, deduzco. Exactamente. 9. Algunos dicen 8. Entre 9 y 8 van a los pueblos alcanzados. Ejemplo, de los misioneros que salen de Estados Unidos se van a Perú, se van a México, se van a Colombia, se van a Argentina, se van a estos países en donde ya hay un montón de iglesias. Solamente 1 o 2 se van allá a India, se van a Medio Oriente. ¿Ok? O sea, hay misioneros, sí, hay misioneros, pero han sido enviados a los lugares incorrectos. Porque yo creo que la iglesia peruana ya tiene la fuerza para alcanzar Perú. La iglesia mexicana ya tiene la fuerza para alcanzar a México. De cada dólar, tengo las estadísticas de Estados Unidos, perdón, pero de cada dólar, ¿sabes? O de cada 100 centavos, ¿sabes cuántos centavos se quedan en la iglesia? Bueno, yo sé que no lo saben, se los digo. 94 centavos. 94 centavos de cada dólar en la ofrenda. ¿Ok? $1 son 100 centavos. 94 se quedan aquí en la iglesia para pagar el edificio, los salarios y las luces, todo eso. 6 centavos que sobran se van a misiones. ¿Cuántos centavos se van para los alcanzados? De 6 centavos que ofrendamos a las misiones, ¿sabes cuántos se van a los alcanzados? 5 centavos. Y solo 1 centavo se va a los no alcanzados. ¿Ok? O sea, dinero hay. Tenemos más recursos que nunca antes. Tenemos más misioneros que nunca antes. El problema es que estamos poniendo el dinero en los lugares equivocados y enviando a los misioneros a los lugares que ya no los necesitan. Y estoy de acuerdo contigo. Si nos ponemos de acuerdo, si entendemos esto, si nos organizamos mejor, ya estaríamos terminando la evangelización del mundo. Pero toca esto, Osvaldo, toca esto, pequeños pasos, pequeñas formas de pensar, pequeños descubrimientos que vamos haciendo. Y entonces podemos empezar a empujar la iglesia de a poquito, ¿ves? En primer lugar, tu persona. Segundo lugar, tu círculo de influencia, la iglesia, tus amigos. Tercer lugar, quizá tu denominación. Cuarto, tu ciudad, tu país y toda una ola que va de ese tipo. Pero hermanos, no quiero aburrirlos. Yo soy aquí el que está hable y hable. El tiempo está pasando, así Pastor, que hace un ratito dijo algo muy importante y justo con lo que compartía el hermano Osvaldo. Yo de misiones, la verdad, conozco nada, sinceramente, ¿no? Por eso justo mi hermana me invitó a este curso y yo tenía en mi enfoque que misiones es salir fuera de, pero gracias a Dios estoy aprendiendo y eso es algo fundamental, ¿no? Usted me corrige, que nosotros, yo en lo personal soy casada, tengo 2 niños pequeños y ahí me afano a querer compartir el evangelio con todo el mundo, ¿sí? Pero y en mi casa desobedezco a mi Señor. No respeto a mi esposo, pierdo el control con mis hijos, por ende, no estoy dándole gloria a mi Señor. Pero me afano yendo a predicar el evangelio a otras personas. Y eso no es lo que el Señor nos manda, ¿verdad, pastor? ¿Cómo el Señor me va a usar si yo estoy viviendo en desobediencia?
¿Cómo yo voy a predicar si no le obedezco a mi Señor? En el primer ministerio que me ha dado a mí por gracia, al haber sido casada y con hijos, ¿no? Eso quisiera que usted nos pueda un poquito más desplayar, porque creo que muchos de nosotros estar en querer servirle al Señor, cuando en el primer lugar que nos ha puesto el Señor, no lo estamos haciendo. Eso, mira, Brenda, es muy fácil de contestar. Quiere decir que solamente vas a predicar el evangelio afuera una vez que tu vida sea perfecta, o sea, que tu matrimonio esté bien, que tus hijos no se porten mal. ¿Eso te daría entonces la libertad o ya podrías, según lo que me dices, salir a predicar el evangelio? ¿Qué piensas? Bueno, a la perfección ya aprendí que no voy a poder, pero que pueda estar sometida al Señor, Ujú. ¿no? Mira, O sea, una esa vida constante. lo he escuchado muchas veces. De hecho, he escuchado a pastores que dicen, ¿cómo vamos a ir a la otra ciudad cuando nuestra ciudad tiene mucha necesidad todavía? Yo creo que hay que entender que una cosa es el evangelismo, el compartir las buenas nuevas, y la otra cosa es la santificación, que viene por la obediencia. Cuando decimos, yo no puedo predicar hasta que sea obediente o que mi vida esté a la altura, yo creo que es una falta de visión de prioridades, Brenda. Ejemplos bíblicos hay muchos. Apolos era un hombre que estaba predicando y llevando la palabra, y él no había sido discipulado, él no había tenido las bases bíblicas. Eh, es decir, yo creo que hay que hacer las dos, y si se puede las dos al mismo tiempo, está bien. Yo creo que hay que crecer en la familia, en tu caso ser una mujer que honra a su marido, que está educando a sus hijos en el temor del Señor, pero que también está predicando el Evangelio. El Evangelio no es Brenda, el Evangelio es Cristo. Tú no te predicas a ti, tú predicas a Cristo, quien fue perfecto, quien es perfecto, quien pagó por todos los pecados del mundo. Tú no estás predicando a Brenda, la mujer perfecta que obedece y que es santa y que no nos toca predicarnos a nosotros mismos. El Evangelio es predicar a Cristo. Por eso digo, son dos cosas diferentes que hay que trabajar, yo digo, al mismo tiempo. Pastor, muchas gracias porque ese ha sido mi conflicto personal. Yo le he conversado mucho con mi esposo. Trato de estudiar la palabra. Justo tengo una Biblia de estudio del pastor MacArthur, que justamente cuando él expone la palabra, siempre muestra, ¿no? Esa parte, ¿no? Del creyente tiene que ser obediente porque no va a ser, ¿no? No, si no hay fruto en el creyente, ¿cómo vamos a poder seguir haciendo lo demás? Es lo que yo había entendido, pero en lo personal le decía a mi esposo ello, ¿no? O sea, que como yo nunca voy a ser perfecta, entonces nunca voy a poder hablar de mi Señor. Y bueno, como hemos tenido ahí cierta discrepancia, tenía esa carga dentro de mí y por eso me tomé la libertad de compartírsela, porque justamente está tocando un tema muy, muy valioso para mi persona, para aclararme y no estar en ese dilema. ¿Lo hago? No lo hago. No soy digna de hacerlo. Sí, lo puedo hacer. Sabemos que nadie es digno del favor del Señor, pero sabemos también, como usted ¿no? me está corrigiendo, ¿no? Que el Señor nos ha mandado a predicar al Señor. Y ahora sí me quedo. Muchas gracias, Qué pastor. bueno, Brenda. Pastor, una pregunta que voy a salir creo que un poco del tema. Yo le escuché hace un rato a usted que usted dijo que usted era bautista, ¿verdad? Ujú. Le puedo preguntar, ¿cuál es la diferencia entre bautista y bautista reformado? Mira, yo creo que los bautistas somos reformados, o sea,
todos aquellos que consideramos la salvación,